Esto es algo que debo hacer. Sé que lo que me va a pasar me lo merezco, es el mejor castigo por los crímenes que cometí. Fueron acciones tan viles, tan abominables que la muerte no sería castigo suficiente. La gente merece saber la verdad. Estoy seguro de que no me queda mucho tiempo, hace tiempo que él me acecha. Recuerdo el día en el que pensamos en cometer esta abominación. Estos acontecimientos fueron una de las partes más importantes de mi vida, y quedaron grabados en mi mente para el resto de mi existencia. Cogí un taxi para llegar allí, un viaje de 13 marcos. Bajé del taxi y contemplé el lugar. Ese no se podría considerar el barrio más bonito de Berlín. Pero allí era la reunión. Yo era un joven científico. Empecé a trabajar para el gobierno hacía 6 años, unos días antes de que Polonia fuera invadida. Yo tenía un laboratorio independiente, pero cuando recibí esta invitación no podría haberme negado. Por fin un presupuesto a la altura de mis ideas. Toqué 3 veces a la puerta, 2 golpes rápidos y uno seco. Alguien abrió la mirilla y me pidió que me identificara. Hoy hace una tarde calurosa en Moscú. El gorila me abrió la puerta y pude entrar. El lugar no era más que una tienda abandonada. Los pósters viejos y el polvo se acumulaban en las estanterías vacías. Retiré la alfombra que cubría el suelo y abrí la puerta de metal acorazada que quedó al descubierto. Pulsé el botón y la puerta se abrió con un sonoro chirrido. Otra vez se les ha olvidado engrasarlo, pensé. Bajé las aparentemente infinitas escaleras y llegué a la planta oculta. Una gran X en un círculo se veía dibujada en la pared. Era el símbolo de esta rama de la organización. Mientras me dirigía a la sala de reunión vi de reojo varias salas en las que se llevaban a cabo experimentos que según nuestro comandante lo que se hiciera allí no era de nuestra incumbencia. Los largos pasillos con paredes de hormigón encerraban grandes misterios. Finalmente llegué a la sala acordada. 2 guardias armados custodiaban la puerta. Me senté en la mesa y esperé a que llegara el jefe. En la sala de reunión se podía ver el emblema, justo detrás de la gran silla que le correspondía al jefe. Había otros científicos conmigo, pero no hablé con ellos. Soy de naturaleza solitaria, nunca he tenido demasiados amigos. Solo hablaba cuando era necesario, y no conocía mucho a la gente con la que me tocaba trabajar, aunque tampoco es que le pusiese mucho empeño. Cuando llegó el jefe, mis compañeros ya estaban sentados. Bien, como seguramente sabrán, la guerra no va a nuestro favor. Hemos perdido territorios por todas partes, y aún peor, ya estarán al corriente de que algunos de los mejores científicos que teníamos se han ido con los enemigos. Por lo que sabemos, podrían estar desarrollando armas atómicas. ¿Y eso dónde nos sitúa?, preguntó un compañero. Nos sitúa en que debemos estar protegidos. Ya conocen a estos americanos. Seguramente estarán encantados de volarnos por los aires. Debemos atacar primero. ¿Y cómo lo haremos?, pregunté yo. Algunas de las mejores mentes que tenemos se han ido con nosotros. ¿Qué sugiere? Sugiero, querido amigo, que debemos crear algo aún más poderoso que las bombas atómicas. Pero estamos pensando que una bomba no sería tan buena idea si el territorio enemigo queda vaporizado. Tenemos que tomarlo, no destruirlo. ¿Y cómo espera conseguir eso? La respuesta más apropiada debe ser humana. Señor, con todos mis respetos, andamos escasos de hombres, repuse. Pero, ¿y si tuviéramos un hombre que equivaliese a un pelotón?, preguntó él de forma retórica. Perdone señor, pero no le entiendo, contesté confuso. Desgraciadamente la evolución va demasiado despacio. Pero si consiguiéramos la manera de crear a un soldado perfecto, la guerra acabaría en cuestión de semanas. ¿Un qué? Eso es ciencia ficción. Por eso les he traído aquí, caballeros. Ustedes son los únicos que pueden convertir la ciencia ficción en ciencia. Por eso he decidido clausurar temporalmente sus proyectos actuales para que centren sus esfuerzos en este trabajo. En ese momento no sé cómo me sentí. En parte creía que mi jefe estaba loco, que nuestra derrota aparentemente inmediata le había hecho perder un tornillo. Pero también me sentí emocionado ante la idea de llevar a cabo tal proeza. Durante el resto de la reunión, el jefe nos explicó cómo iba a organizar los grupos, y cómo se iba a ampliar el escaso presupuesto a ese experimento, mientras que se reduciría el dinero utilizado en fuerzas convencionales. Fui declarado parte del proyecto y me pusieron junto a unos científicos a los que conocía solo de vista. El jefe dijo que supervisaría el proyecto personalmente. Pasaron las semanas y los meses. Poco a poco íbamos consiguiendo resultados.
Sabíamos cómo hacer al sujeto más fuerte, más rápido y más resistente. También hallamos cómo hacerle inmune a venenos, enfermedades e incluso a la radiación, ya que nuestro temor de que los aliados estuvieran desarrollando armas nucleares iba acrecentando a medida que pasaba el tiempo. Un día el jefe me convocó en su despacho. Disculpe señor, ¿para qué quería verme? Pregunté algo temeroso. Como supervisor del proyecto 84B ya sabrá que estoy al corriente de cómo van las investigaciones, ¿verdad? Sí señor. ¿No lo estamos haciendo bien? A eso iba. Verá, en la teoría vamos bien, pero no en la práctica. No creo que nuestros enemigos huyan ante nuestros planos y proyectos. Necesito un sujeto de pruebas real. Pero señor, dije con un tono temeroso, nadie se ha presentado voluntario para el proyecto. Y si no es voluntario, corremos el riesgo de que utilice sus habilidades para matarnos. Ese hombre me daba miedo. Había sido elegido a dedo por el mismísimo Hitler, y se rumoreaba que lo había elegido por sus antecedentes. Se decía que secuestraba personas y trataba de mejorarlas mediante crueles experimentos. Por eso sentí un nudo en el estómago en el momento en el que lanzó en aquella reunión la idea del supersoldado. Bueno, contestó él, en caso de que no encuentre un sujeto de pruebas voluntario se le considerará como voluntario. Salí de allí completamente pálido. Hablé con mis compañeros y les expliqué que debía ausentarme debido a que tenía que encontrar a un sujeto. Busqué por todo Berlín, visité todas las tabernas, todos los campamentos, busqué entre todos los soldados. Nadie quería ayudarme. Les ofrecí dinero, trabajo, un lugar seguro para ellos y sus familias, pero desde el soldado más valiente hasta el mendigo más desesperado todos rechazaban mi propuesta. Un día me encontraba bebiendo en un bar, en uno de los peores barrios de la ciudad. Tenía un aspecto horrible. Llevaba días sin dormir, tenía ojeras y estaba muy pálido, no podría dormir hasta que encontrara a un sujeto adecuado. No quería morir de forma lenta y dolorosa en un maldito experimento. Nunca he sido un hombre religioso, pero en aquel momento rezaba al borde del llanto sobre mi cerveza. Y Dios escuchó mis plegarias, al levantar la cabeza le vi. Llevaba un mano de soldado destrozado, y su cara no tenía mejor aspecto. No estaba borracho, pero la tristeza se reflejaba en sus ojos. Más que tristeza, agonía. Sostenía una cerveza en la mano y no miraba a ningún sitio en concreto. Parecía llevar días sin afeitarse, e incluso donde yo estaba llegaba un poco la peste. A su espalda colgaba una mochila. Me acerqué a él e hicimos contacto visual. Él percibió mi agonía igual que yo lo había hecho. ¿Qué quiere?, preguntó. Su voz era bronca, y parecía que en cualquier momento se me iba a lanzar al cuello. Yo intenté sonar despreocupado, casi como casual, pero estoy seguro de que notó el tembleque de mi voz. Solo soy un inocente bebedor. Yo también, pero no tengo nada de inocente, dijo él en un tono depresivo. ¿Y eso por qué? ¿De verdad quieres saber mi historia? Asentí con la cabeza. Verá, yo solía ser soldado, aunque figuro que ya se lo imaginaba por mi uniforme. Vivía en una granjita cercana a un bosque lejos de aquí con mi mujer y mi hijo. Teníamos una vida humilde pero muy feliz. Solía pasear con mi mujer, íbamos al cine, y me encantaba pasar el tiempo con mi hijo. Pescábamos, dábamos paseos por el bosque, y le encantaba jugar en los parques. Todos los días le compraba unas chucherías y nos íbamos al parque o de excursión. Se podría decir que nuestro sitio era el bosque. Sin embargo, tuvimos una mala cosecha y perdimos mucho dinero. Tenía que alimentar a mi familia, y yo no tenía estudios. No podía encontrar un buen trabajo, así que me uní al ejército. Yo no apoyo las ideas de Hitler, de hecho ni me gusta. Es un asesino, pero me traía el orgullo y me hice otra de sus marionetas. No salí a combatir ni nada. No tuve la oportunidad. Hace 2 semanas me dieron la noticia. Recuerdo el día. El coronel nos informó acerca de algunos lugares que habían sido bombardeados. El color de mi piel cambió cuando oí que donde se ubicaba mi granja estaba en la lista. Algunos hablaron con el comandante y le suplicaron que les dejaran ir a sus casas para saber si sus familias estaban bien, pero se negó en redondo. Yo esperé hasta la noche para salir. Noqueé a un soldado y robé un coche. Tras casi un día de trayecto llegué a mi casa. Ya no estaba allí. Me quedé allí quieto, de pie, observando atónito que todo lo que quería había desaparecido en un momento. Se veían los cimientos y los restos carbonizados, pero nada más. Me acerqué corriendo. Fui al dormitorio de mi hijo, y no estaba. Fui al de mi mujer y tampoco estaba. Bajé al sótano, pero estaba vacío.
Subí a mi cuarto y allí les vi. Eran dos esqueletos carbonizados. Apenas eran reconocibles. Llevaban puestos unos pocos jirones quemados, todavía les quedaba algo de pelo y su piel negra dejaba ver los huesos. Su estado de descomposición era evidente. Me puse a llorar de rodillas. Estuve allí horas, hasta que se puso el sol. Cuando paré, me fijé en un detalle. Aunque estaba todo calcinado y apenas quedaba nada, encontré una fotografía. Era la del día de mi boda. En ella estaba mi mujer sonriente mientras yo le besaba en la mejilla. Ella llevaba un precioso vestido de boda, y yo tenía un traje negro, el cual había sido hecho a mano por mi anciana madre costurera. Una lágrima salió de mis ojos, resbaló por mis mejillas y cayó en la fotografía. Estando de rodillas, vi un destello debajo de la cama. Era un baúl de metal, y yo sabía de sobra qué contenía. Lo saqué y lo abrí. Era un milagro que estuviera entero. Mi traje negro de boda seguía ahí, intacto. Lo metí en la mochila que ahora ve y me fui lejos de ese lugar. Lo único que tenía allí eran recuerdos, y eso puedo llevarlo a donde sea.